Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Y como todos los sábados estoy acompañada de Bárbara Bustamante, pero Barbarita no está solita hoy día. No, hoy día no estoy sola, estamos súper bien acompañada. Aparte de ser un gran amigo, ¿ya? Es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, nuestro querido Ángel Soto, que nos tiene una gran novedad porque acaba de lanzar un libro, pero un libro que no es en solitario, ¿cierto? Así es, bueno, primero muchas gracias Magdalena, Bárbara, por invitarnos. Siempre las escucho todas las semanas, pero siempre es mucho más grato estar aquí con ustedes. Bueno, y este libro efectivamente, 100 años de impuestos a la renta en Chile, 1924-2024, que escribimos con quien también nos acompaña, Cecilia Cifuentes. Estamos súper acompañados. Yo tampoco estoy sola, así que bienvenida Cecilia, también profesora de la Universidad de los Andes, del ESE, así que han estado trabajando, podríamos decir, cantidad en esto. Sí, la verdad que yo he dicho la broma y muchas gracias por la invitación al programa. Es un honor estar con ustedes aquí. Yo cada vez soy más amante de la historia, tengo que decirlo, y fueron varios años de trabajo, de conversaciones. Ahora, fue de una riqueza enorme y recientemente premiaron a Rolf Lieder como el egresado destacado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y nosotros tuvimos la suerte de poder hacer este trabajo muy acompañados por Rolf Lieder, con quien además tuvimos unas conversaciones riquísimas en que invitamos a Manuel Marfan. Entonces, la verdad que el proceso del libro, yo siempre digo, el proceso a mi gusto fue mejor que el resultado, porque aprendimos mucho en este análisis. Yo creo que la Ceci es más historiadora que yo, y la verdad que para mí también fue un lujo durante casi 4 o 5 años. No exagero lo que nos tocó hacer este libro, tener a la Ceci Cifuentes de profesora particular de economía. Esto sí que fue lujo también. Pero, sí, pues, o sea, tuviste una gran profesora particular de economía. Oye, o sea, ¿y en qué momento se complementaron de la historia a la economía y de la economía a la historia? Es que eso, Magdalena, tiene que ver con algo que nosotros hemos conversado ya por años, que lo hemos conversado con Magdalena, con Bárbara, de la importancia de esta relación, de esta mirada interdisciplinaria que tiene que tener la historia con la historia, precisamente. No tanto por curiosidad, sino que precisamente en la ayuda a los procesos de toma de decisiones, en las miradas de la larga duración. O sea, de alguna manera estamos tratando de ser consecuentes en lo que por años hemos venido sosteniendo. Y que curiosamente, y no quiero ser latero, pero me parece que es importante y me ha sorprendido, va también en una línea, una especie de auge. Si uno empieza a mirar lo que más se está enseñando hoy día, o una alta demanda, mejor dicho, en las escuelas de negocio, son cursos de historia económica. Es bien interesante, un fenómeno que está pasando sobre todo en el mundo anglosajón. Mira. Bueno, es que eso lo que hace es que te da una perspectiva, y yo creo que en particular en este libro que ustedes han sacado, lo que te permite es ver el barrido en la historia y entender qué resulta y qué no resulta, porque siempre hay pulsiones de intentar hacer lo incorrecto. ¿O me equivoco, Cecilia? Sí, la verdad que, a ver, aquí hay un tema que a mi juicio yo lo he ido aplicando en mi análisis de la economía, que es mirar datos de mucho tiempo atrás. Porque cuando uno mira las cifras y trata de comparar y ve que hay ciertas cosas que se replican, y en el fondo eso es lo que hace de alguna manera toda la ciencia econométrica, tratar de usar el pasado para analizar el presente. Y eso es un poco el trabajo que uno hace en este libro, con mucho dato. O sea, aquí todo este análisis está basado en datos que también logró recopilar en un trabajo muy largo la Universidad Católica, en que también participó Rolf Lieder, Gerd Wagner, José Díaz. Ese insumo para nosotros fue clave en la elaboración de este libro, porque uno contrasta lo que son los discursos, lo que son las presentaciones de los proyectos, con lo que efectivamente ocurre después. ¿Qué más presente en este minuto que analizar, por ejemplo, la reforma tributaria del 2014 del segundo gobierno de Bachelet y mirar los datos para ver cuáles fueron los efectos de esa reforma? Y los efectos fueron nefastos. Y los efectos fueron nefastos, y efectivamente esa reforma, cuando uno la mira desde el punto de vista histórico,
fue absolutamente contraria a lo que los principios enseñan que debe ser un buen sistema tributario. Y ahí, Oye, bueno, vamos a ese punto. eso. ¿Qué es un buen sistema tributario? A ver, lo que muestra la evidencia es que los sistemas tributarios tienen que ser simples, tienen que ser equitativos, o sea, el mismo nivel de ingreso tiene que pagar la misma tasa, tienen que ser fáciles de entender y tienen que evitar dañar el ahorro y la inversión. Yo creo que ese es un elemento clave, Claro. porque el ahorro y la inversión son el fundamento del desarrollo económico. Y la verdad que esto lo aprendimos muy claro en este estudio de los 100 años de impuesto a la renta, cómo cambió este país cuando el sistema de impuesto a la renta se hizo cargo de que tiene que evitar dañar el ahorro y la inversión, Claro. cosa que no había hecho durante los primeros prácticamente 50 años, medio siglo de impuesto a la renta en Chile, sin que este tema fuera relevante en la implementación de esta política. Oye, y para entender cómo llegamos a ese error, que lo estamos hoy día viviendo, lo estamos palpando al 100%, un poco retroceder un poco en por qué a ustedes les surge la inquietud, la idea de comenzar a trabajar en este tema y finalmente llegar a tener este libro en las manos después de, como dijeron, 5 años de trabajo, más encima en medio de pandemia. Imagino que tiene que haber sido complejo, ¿no? Mira, esto es parte, diría yo efectivamente, hace 2018, 2019, esos primeros cafés que uno siempre se comienza a tomar, comienza a hacer. Y es parte de un proyecto más ambicioso que tenemos con Cecilia y al cual se han ido sumando más personas. Esto es una convocatoria que es estudiar la historia de los impuestos en Chile. Curiosamente, sorprende que siendo los impuestos una de las columnas vertebrales de la economía, siendo para muchos incluso un motor de la economía, del desarrollo, hayan estudios muy sueltos. No es que no haya nada, hay estudios, pero no hay una línea conductora. Entonces partió así. Siempre desde el presente, desde preguntarse por qué somos, desde cómo estamos financiando el país, qué es lo que está pasando. Siempre el historiador le pregunta desde el presente al pasado, incluso determinado por moda. Yo confieso que hace 2017 y incluso un poquito antes estaba de moda también Thomas Piketty con su impuesto a los super ricos. Entonces uno empieza a mirar y la gran pregunta con la cual partimos estos cafés con Cecilia fue un día yo le dije, mira Ceci, conversemos esto, y mi pregunta inicial era cuando los patriotas hicieron la independencia, ya ponele el año que quiera, 10 al 18, en algún momento, al igual que como pasa en la vida, si estas teorías las conjuran, si somos seres humanos, deben haber llegado en la tarde en algún momento, habrán tomado alguna cosa y habrán comido alguna cosa, lo normal. Y alguno de estos tiene que haber dicho, bueno, ¿y ahora cómo financiamos esto? Todo esto. ¿Cómo financiamos esta república, este nuevo proceso? Y entonces comienza uno a analizar que hay una herencia de los procesos de impuestos, tributos coloniales que van a continuar y que paulatinamente van a ir desapareciendo a lo largo del siglo XIX. Bueno, ahí nos dimos cuenta, esto es más largo, por eso, que hay una cantidad de impuestos y entonces fuimos decantando con Cecilia a partir de eso y qué sé yo, habrá sido por ahí por el 2022, 2021, vimos que el 2024 estaba a los 100 años y eso nos ayudó a colocar un deadline para poner el foco en esta primera parte en el impuesto a la renta. Ceci, tú hablas de cómo hacerlo en el fondo bien o hacerlo mal, y en la primera mitad desde que se implantó esto tú dices que no se hizo bien. ¿Y por qué? O sea, el objetivo es recaudar y muchas veces se establece un objetivo y una idea de recaudación que en la realidad no se cumple, y no se cumple simplemente por lo que tú planteas. O sea, valga la redundancia, la realidad es real y por lo tanto si te graban demasiado hay un desincentivo para producir, básicamente. Sí, exactamente. Y claro, esto se origina en que el Estado de Chile perdió los ingresos del salitre de una manera muy drástica, y entonces empezó esta discusión de cómo recuperamos, cómo financiamos ahora esto que hemos perdido del salitre, y ahí surge esta discusión de, bueno, cobremos un impuesto a la renta, que era algo que ya se estaba haciendo en otros países del mundo. Y la discusión partió, como tú dices, cómo recaudamos sin tener mucho cuidado respecto a los efectos que genera la tributación en las decisiones de las personas. Y ese es un tema clave, porque finalmente cuando uno considera eso que los economistas llamamos las elasticidades,
finalmente lo que uno tiene es que, por ejemplo, yo voy a decir, quiero grabar al capital, porque el capital es el que tiene los recursos. Pero en la práctica, si lo grabo demasiado, yo creo que ese es el problema que quedamos en Chile, el capital decide, mejor me voy para otro lado y hago mis proyectos en otra jurisdicción tributaria. Y entonces ahí pierden todos, porque el gobierno no recauda, porque el capital está produciendo en otra jurisdicción tributaria, y pierden sobre todo los trabajadores. Entonces yo me acuerdo de las primeras cosas que aprendí en la Escuela de Economía de la Católica es, los impuestos no los paga quien dice la ley. En realidad, la incidencia del impuesto o quién lo paga depende de elasticidades de oferta y demanda. Y creo que cada vez que nos hemos olvidado de ese principio básico fundamental, hemos tomado malas decisiones en materia de impuestos. Y eso fue lo que ocurrió en el 2014. O sea, básicamente lo que tú estás planteando, esto, el impuesto no lo paga quien se supone que lo paga porque tiene un colateral social importante. O sea, lo terminan pagando al final los trabajadores, que terminan perdiendo incluso empleo. Claro, no hay inversión. La base de la creación de empleo es la inversión que hacen las empresas. Y si las empresas deciden, ok, voy a seguir con mi planta en Chile porque ya la tengo instalada, pero mi próxima planta la voy a instalar en Brasil. Porque la verdad que entre los permisos, entre los impuestos, entre todas las trabas que me ponen, yo respondo mejor a mis accionistas invirtiendo en otra parte. Y ahí los que pierden son los trabajadores chilenos que se perdieron la oportunidad de tener otro nuevo empleo, más sueldo. Es un principio bien fundamental y bien de sentido común. Entonces, a mí me asombra que durante un tiempo en Chile se nos haya olvidado. Solo para precisar y para que la gente le quede bien claro, o sea, cuando los teóricos de impuestos piensan el impuesto y que lo que van a recaudar, lo calculan, podríamos decir, en rigio, sin pensar las acciones de las personas, o sea, suponiendo que nada va a cambiar. Suponiendo que nada va a cambiar. Y el argumento que se decía el 2014 es, no, las utilidades de las empresas son tan altas que pueden aguantar cualquier impuesto. Ese era un poco el discurso. Ganan tantos ingresos y vimos que esa situación, ese era un supuesto errado para hacer la discusión tributaria. Claro. Y además tiene, en el fondo, todo como el proceso de este impuesto a la renta en Chile tiene casi como de manera anecdótica el hecho de que en 1924, 1964, 1974, 2014, y nos salvamos de lo que podría haber pasado en 2024, ¿no? Es que ahí otra vez viene un tema de la mirada histórica, porque siguiendo en la línea, o sea, lo que también te muestra la historia, y que uno lo ha insistido tantas veces, es que los milagros no existen en la historia. Los milagros económicos no existen. Siempre yo he dicho que los milagros ocurren en el ámbito de lo sobrenatural, lo que no tiene explicación. Y en economía uno sabe cuáles son los principios correctos a seguir. Entonces esta cosa, sorpresa. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente lo que uno ve es que a partir de 1974 y 75, las primeras reformas que se hacen con el gobierno militar, el 74 que incorpora el impuesto al valor agregado, y luego la reforma de 1984 que tiene su origen intelectual en el entonces ministro Rolf Lueder y que lo aplica luego el ministro Carlos Cáceres, ahí tú ves cómo convive una reforma muy eficiente, ahorro e inversión, y que colabora al mercado de capitales y que precisamente ponen también y colaboran a poner en marcha el crecimiento de Chile. Entonces, eso es muy importante también mirarlo. Lo que uno mira a lo largo de la historia es que son a veces discusiones muy ideologizadas, como la que estamos teniendo ahora, son discusiones que no tienen a la vista los principios básicos de la economía, pero también hay un elemento que yo creo que eso es parte también de lo que tenemos que continuar discutiendo, es que yo creo que nos falta una discusión filosófica respecto del por qué tenemos que pagar impuestos. Siempre nuestra discusión, desde el 1924 en adelante, ha sido una discusión puramente, creo yo, recaudatoria. Aumentemos un punto, aumentemos 2 puntos. Bueno. Si uno mira lo que fue la discusión de impuesto a la renta en Chile, que fue entre el año 19 y el 24, es más o menos paralela de lo que está ocurriendo en Europa, en el mundo. Pero si yo comparo con la discusión tributaria que se dio en Francia hacia el año 14, esas mismas discusiones en el Parlamento tienen un fundamento filosófico. ¿Por qué yo, ciudadano, tengo que aportar a la sociedad de bien común? Resuelto eso, ya el tema recaudatorio, el tema porque finalmente aquí lo que uno ve en materia de impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, es la relación entre nosotros los ciudadanos con el Estado, cómo nos relacionamos con el Estado. Y en esa relación somos
nos empoderamos, pedimos mayor rendición de cuentas, somos más conscientes de ese tema, que nos demos cuenta que pagamos. Entonces, por eso yo creo que falta, a veces los números son súper importantes porque nos ayudan a fundamentar, pero nos falta ese otro punto inicial. Pero es que yo creo que la discusión filosófica se ha buscado evitar, porque cuando uno discute filosóficamente llega a la conclusión que los impuestos son un residuo de la esclavitud, básicamente, porque la pulsión de esclavizar a otro, de aprovechar el trabajo de otro y no pagarle, porque el esclavo tú eres dueño y por lo tanto no le pagas, que de acuerdo, eso se eliminó, pero en rigor, si tú miras los impuestos, todo ciudadano trabaja al menos varios meses gratis para el Estado. Sí, claro. Bueno, efectivamente eso es así y por eso es tan importante, y yo creo que este es un tema que a lo mejor este libro puede servir de base para que uno analice el otro lado, que es el gasto. Y que yo creo que ahí, en materia de política tributaria tenemos déficit, pero en materia de cómo estamos gastando los recursos que los ciudadanos con esfuerzo ponemos, yo creo que la deuda es mucho más alta todavía, y sobre todo lo que ha pasado en la última década respecto a qué estamos haciendo con los recursos. El gasto social ha crecido una enormidad en la última década, y la percepción que tenemos los ciudadanos es que los servicios que nos entregan son cada vez peores. Cada vez peores, claro. Bueno, ahí hay un punto importante, o sea, como decía un gran amigo economista, o sea, oye, nos hacen pagar impuestos de país OCDE, de país desarrollado, pero servicios de país súper desarrollado, y eso lo vemos todos los días. Sí, claro. Bueno, pero gran parte se va, y de hecho, eso ahí los números lo muestran, gran parte de lo recaudado se va a pagar funcionarios, burocracia, no precisamente a los lugares donde debe ir, y una burocracia que, si pensamos en solo este año, ha crecido en 100.000, más o menos, digamos, empleados públicos nuevos, que no le han cambiado los servicios a la gente. Bueno, ahí, fíjate que lo que tú dices, Magdalena, eso mismo está en las discusiones del año 19, 20, incluso antes, cuando se intentó poner en marcha el impuesto a la renta a fines del 19. En las discusiones parlamentarias hay, por un lado, ¿con qué legitimidad el Estado puede venir a meterse en lo que es propio, en lo que es mío? ¿Cómo puede meterse en la cosa? Pero también lo otro, mucha discusión de, mire, ¿por qué no calculamos lo que va a significar aumentar el impuesto, pero lo que va a significar aumentar la cantidad de los que están recaudando, la burocracia? O sea, al final, queremos aumentar, estamos en esto, queremos llegar a esto, pero con toda la burocracia va a ser esto. O sea, quizás el aumento de los impuestos va a significar una menor recaudación que bajar los impuestos, que lo hace más eficiente, y menos evasión también. Eso es otra cosa que uno puede mirar, ¿eh? A menor impuesto hay una menor evasión. Tendencia a la evasión, y por lo tanto podría haber una mayor recaudación. Entonces, por eso tiene que ser una discusión menos ideológica y mucho más técnica, pero con este fundamento filosófico primero. Bueno, eso tiene un sentido de lógica profunda, porque si a ti te cobran un impuesto que no te duele, no estás pendiente en dónde puedes evitar impuestos. En cambio, cuando el impuesto te termina ahogando, siempre vas a estar buscando cómo pagar menos impuestos. O sea, una cosa que yo enseño en historia que siempre nos sucede, pero por ejemplo, ¿por qué en Ámsterdam las casas son flaquitas, larguitas y todas lindas, se ven preciosas? Pero básicamente era porque el impuesto se cobraba por metro lineal de fachada, y por lo tanto siempre la gente quiso pagar menos impuestos, y por lo tanto van a hacer las casas más flacas y más profundas y más altas, pero para pagar menos impuestos. ¿Por qué los vidrios en Inglaterra son chiquititos? Porque se pagaba por los vidrios grandes, y por lo tanto hacer varios vidrios chiquititos hacía pagar menos impuestos. ¿Por qué los trulli, por ejemplo, en la Puglia son estas casitas preciosas, qué sé yo? Pero eran porque eran casas precarias, y entonces así no se pagaba impuestos. Claro, entonces, y al parecer, porque a mí también me impactó mucho cuando fui al Verovelo a ver estas casitas trulli. Y claro, averiguar que en el fondo lo que hacían es que estos techos así los podían desarmar muy rápido. Entonces cuando venía el cobrador de impuestos no había casa, había claro. Entonces esa es la elasticidad de los impuestos. Es precisamente esa la elasticidad, porque las personas en forma natural, cuando nos van a venir a cobrar, buscamos la forma de que el cobro sea lo menos posible, porque efectivamente me están cobrando por algo que yo generé, por algo que es mío en el fondo. Entonces es una tendencia natural, y por lo tanto los sistemas no tienen que tratar de pelear contra eso, sino lo que tienen que hacer es ver que la distorsión que genero sea lo menos posible.
Bueno, vamos a seguir conversando de esto, pero vamos a pausa y volvemos de inmediato. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de impuestos. Así que interesante, ¿no? Sí, muy interesante. A mí lo que más me llama la atención y que encuentro como lo más virtuoso de esta unión entre ustedes dos es precisamente el hecho de que la economía y la historia se estén apoyando en entender este tema de los impuestos que están como con natural al ser humano, lo que tú estabas diciendo recién, Cecilia. Todos queremos evitar o queremos tratar de pagar lo menos posible, y ahí es donde vienen los cuestionamientos de si esos impuestos son justos, y por otro lado, si es que los gobernantes, quienes están dirigiendo en el fondo nuestros destinos en este momento, están haciendo la pega abiertamente mal, y si eso históricamente se ha repetido. Porque uno tendría que pensar entonces, si no, que son personas que no saben mucho de economía, si lo están haciendo de la manera incorrecta. Yo ahí, Bárbara, no sé, pero lo que sí uno puede ver es que tenemos un retroceso desde el año 2014 y quizá un poco anterior. Hemos tenido un retroceso, decíamos, desde el año 1974. El año 84 tuvimos una verdadera modernización tributaria. De acuerdo a los principios, más fácil es aumentar la recaudación, crecimiento. Y hoy tenemos todo ese retroceso, no solamente en mayor impuesto, en un mayor desorden, en una mayor burocracia. Incluso Cecilia el otro día me comentaba cómo hemos vuelto a todos estos regímenes de exenciones tributarias. Es una cosa impresionante. O sea, aquí tenemos una vuelta a los años 40, 50, 60. No sé si Ceci, tú quieres comentar un poco más, porque eso en el último tiempo es impresionante. Sí, efectivamente lo que ha ido pasando, como se ha ido subiendo tanto la tasa a las empresas, la tenemos en 27%, no hace tanto tiempo atrás estaba en 17%, o sea, es un alza muy importante, y el análisis político entonces ha sido, ok, subamos la tasa a las empresas, pero ¿qué hacemos con las pequeñas empresas? Entonces se ha ido creando una serie de regímenes, son 5 regímenes tributarios a la renta, pero cada uno de esos tiene un montón de situaciones especiales, y el otro día un abogado tributarista me mandaba una lámina con los regímenes tributarios y parecía la tabla periódica de química. O sea, era una cosa impresionante. Entonces, yo que había visto y había entendido cómo durante la primera parte del siglo XX cada vez se habían ido creando más regímenes con nombre y apellido, yo decía, qué lástima que estamos volviendo a lo que la historia nos mostró que era un desastre, porque no se recaudaba. Sí, ese es el tema importante. Claro. O sea, básicamente podríamos decir que había todos estos regímenes al comienzo del siglo XX, eso el año 74 y el 84 se simplificó y pasó a ser todo simple, claro y distinto, y el 2014, y luego del 14 se volvió a complejizar y se volvió a parecer a lo anterior. Algo había empezado a pasar ya a partir del 2001, de hecho se habían empezado a crear, subamos este impuesto, pero para... Bueno, y entre medio, claro, hay regímenes especiales que nunca se han podido eliminar por presiones políticas, la renta presunta, por ejemplo, que no tiene ninguna justificación, ciertos regímenes especiales en las zonas francas, regímenes especiales a las cooperativas, eso es algo que ha sido una constante, lamentablemente a mi juicio, pero a eso se han ido agregando un montón de reglas más, y le está pasando lo que le pasa ahora al ministro, sube los impuestos y la recaudación no sube, entonces tiene que ir al Congreso a decir que las estimaciones de ingresos estuvieron pésimamente mal hechas. Claro. Pero solo detenerme en una cosa histórica, esto coincide con la crispación política, porque podríamos decir que comienzo del siglo XX, ya hacia la década del 60, y precisamente el quiebre, porque el quiebre de la democracia va a terminar incluso antes del golpe de Estado, va de la mano con los impuestos. Luego viene la simplificación y la crispación política aparece desde el 2001. O sea, pareciera ser que va como de la mano. Ahí yo creo, Magdalena, hay una conexión con crispación política. Yo creo que la única diferencia que quizá uno puede observar es que en el año 14 sí hay un cierto consenso respecto de que hay que hacer ciertas reformas tributarias. En ese sentido, ¿qué reformas tributarias? ¿Cómo hacerlo? En ese sentido. Pero sí en los años 60, por ejemplo, ahí sí que uno encuentra
toda esa crispación, sin duda. Estaba pensando mientras escuchaba, por ejemplo, hay una la reforma del año 64, que retomo lo que tú decías, la anécdota. La ley de impuesto a la renta del año 1924 es firmada, lleva la firma de Arturo Alessandri, el león de Tarapacá. Sí. Después hay cambios, hay modificaciones, enmiendas, pero no hay una reforma estructural hasta el año 1964, cuya firma lleva el hijo, Jorge Alessandri. Estas son anécdotas. Pero esa reforma de Jorge Alessandri ciertamente es una apertura de puerta a todas las reformas después más fuertes que va a implementar Eduardo Frei Montalva, y ahí con contribuciones y complejidades. Es que eso es bien importante, porque probablemente Jorge Alessandri hizo esa reforma para tranquilizar las crispaciones políticas que estaban en el camino, pero eso es un poco una enseñanza a los políticos de hoy día que piensan que se van a tranquilizar, porque nunca se van a tranquilizar, porque siempre van a ir por más. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, en la reforma del 2014, que esa reforma, su título era para comprar paz social. Y uno dice, ¿dónde está la paz social que se compró? Pero también es interesante, fíjate, y esto es algo que yo aprendí en el libro, analizar bien en detalle la reforma tributaria del año 90, que fue la primera reforma de los gobiernos de la Concertación, que subió los impuestos, subió el impuesto a la renta. Yo me acuerdo en esa época, recién titulada economista, fui crítica a esa reforma, pero mirándola ahora, creo que fue una muy buena reforma. ¿Y por qué? Porque mantuvo los principios. Mantuvo un sistema simple, plenamente integrado, con una tasa de primera categoría que, si bien era más alta, seguía siendo mucho más baja que la del resto de los países. Entonces Chile todavía era muy competitivo en materia tributaria, y esa reforma recaudó el doble de lo que pensaban los informes financieros de esa época. O sea, también uno puede hacer una buena reforma que suba los impuestos, pero que mantenga los principios, cosa que la del 2014 rompió todo. Se pasó por encima de todos los principios. Qué increíble es pensar que los números avalan que cuando las cosas están bien hechas, los resultados son positivos, y que los seres humanos parecieran, o sea, que querer obviar esos resultados. Nosotros con la Maida siempre nos pasa que nosotras como historiadoras también siempre estamos estudiando y ocupando distintas, o sea, nos apoyamos mucho en la literatura, nos apoyamos en la filosofía, también en la economía, yo sin saber mucho de economía, pero ahí uno se da cuenta que, claro, la historia, uno puede decir, mira, la historia no es que se repita tal cual, pero por Dios que rima, por Dios que se parece. Y entonces ahí la pregunta, que tiene que ver también como con algo más casi que antropológico, es ¿cuál es la razón? ¿Es solo ideología el hecho de no querer darse cuenta de que hay ciertas cosas que definitivamente no funcionan? Yo creo que hay ideología, hay intereses, grupos de presión. O sea, aquí en este estudio nosotros vimos muchos grupos de presión a lo largo del tiempo. O sea, finalmente, por ejemplo, decían, ya, aprobamos este impuesto y las exenciones. En el otro trabajo que estamos ahora desarrollando en paralelo, que esperamos salga, sé cuándo, pero que viene un tomo, estamos viendo otro tipo de impuestos, qué sé yo, impuesto al consumo, contribuciones, etcétera. Y uno que ve, por ejemplo, a comienzos de siglo XX, cuando viene el impuesto a los alcoholes. Ok, aprobemos el impuesto a los alcoholes, excepto esto, y empieza mucho grupo de presión, y eso tú lo empiezas a notar. Pero son los principios básicos. En el libro, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que, buscando esos referentes filosóficos, hoy uno puede llegar al propio Adam Smith en 1776, en este libro que varios de ustedes han comentado acá, con su libro La riqueza de las naciones, donde él ya sienta ahí ciertos principios de cómo hay que pagar proporcionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que yo siempre que puedo insisto en que en economía a mí no me gusta hablar de milagros. Los milagros no existen. Hay principios que, si uno se apega a esos principios, este año 2025 y ahora en abril se van a cumplir 50 años de la puesta en marcha del plan de recuperación económica, lo que uno podría decir los otros 50 años. Algunos dicen los 50 años del milagro económico chileno.
No hay milagro. Usted cuando escucha al ministro Caguas en abril del 75, ve ahí principios claros. Ahí en el prólogo del libro, por ejemplo, Rolf cuenta una anécdota que extraordinaria. Yo no la conocía hasta que la cuenta. Él, hablando de que tiene su origen intelectual de esta reforma del año 84, bueno, ahí él plantea que parte importante de lo que él va a señalar, que es lo que hay que hacer, él lo aprendió como estudiante de Arnold Harberger, Alito, cuando era alumno de él en la Universidad de Chicago, el famoso Triángulo de Chicago, que él estaba desarrollando un paper que tiene que ver con el tema de los impuestos. Entonces, te fijas, no hay milagro, esto es ciencia económica. No, claro, estoy pensando también cuando uno habla en historia, que nosotros historiadores hablamos tanto del milagro económico alemán, pero claro, no es milagro, sino que simplemente lo que se hizo ahí fue aplicar los principios correctos y de manera correcta. Los principios de Ludwig Erhard. Exactamente, claro. Y eso, si uno lo contrasta con lo que estaba pasando en la República Democrática Alemana, donde no se aplicaron los principios, claro, no es milagro. Teniendo en cuenta los resultados históricos y un poco mirando que esto se vuelve a caer, cuando me acuerda a Julio Iglesias, el hombre tropezar de nuevo con la misma piedra, ¿ya? Pero vuelven a tropezar con la misma piedra por razones ideológicas. Y ahí un poco recuerdo ese famoso discurso de Margaret Thatcher en el Parlamento, cuando le hablan de la brecha, y entonces dice, con tal de que los ricos no sean más ricos, hay algunos que están dispuestos a que los pobres sean más pobres. Sí, claro. Yo también comparto que aquí hay mucho de ideología basada en algo que a las personas le hacen sentido. Por ejemplo, esta idea que está muy instalada en el gobierno actual de que los ricos paguen más. Eso. Ahora, eso suena bien a la mayoría de la gente, pero cuando uno a eso le aplica ciencia y plantea esto, ¿y van a pagar más? ¿O finalmente sus decisiones, a través de sus decisiones, van a hacer que los dañados sean otros? Y ese es el punto importante, porque al final todos podríamos estar de acuerdo con que los ricos paguen más, pero finalmente lo que uno tiene que decir, está bien, que el rico pague más respecto a lo que gasta. O sea, y esa es la idea de no gravar el ahorro en el fondo. ¿Por qué? Porque el ahorro de la persona de altos ingresos es un ahorro que entra a un mercado de capitales y que en ese mercado de capitales financia proyectos, financia incluso consumo. Claro. Porque hay personas que gracias a eso pueden pedir un crédito de consumo. Entonces, castigar el ahorro no solo perjudica a la persona que lo está haciendo, que probablemente lo que va a decir es que ahorro en otro lado, Sí. sino que perjudica al país, perjudica a las personas directamente. Y eso es lo que yo creo que, y nunca me he explicado por qué, porque yo me acuerdo cuando se planteó la reforma del 2014, yo debo haber escrito unas 20 columnas diciendo esto, y yo decía, ¿por qué mis colegas economistas no atienden a lo que fue la clase 1 de Introducción a Economía? Y creo que estaban motivados por temas más políticos que... Más ideológico. Sí, Es que esa ideología, mira, de punto de vista histórico de nuevo, yo mencionaba a Thomas Piketty con el impuesto a los super ricos. ¿Qué pasó en Francia cuando subieron el impuesto a los super ricos? Gerard Depardieu se hizo ruso. Claro, siguen viviendo en París porque es maravilloso, ¿no? ¿Quién se va a ir de París? ¿No? Pero ¿dónde tributa? Se mueven los capitales. O sea, la historia nos muestra esto. Y lo otro que también, lo que dice Cecilia, a mí me hace pleno sentido, es no entender lo que Neil Ferguson relata tan extraordinario en su libro El ascenso del dinero. Maravilloso. Es un libro realmente bueno que quienes nos están escuchando, si no lo han leído, o además un libro entretenido, para el verano ahora realmente vale la pena. Incluso está sí, El ascenso del dinero. Y ahí Ferguson señala precisamente, Cecilia, lo que tú estás diciendo. O sea, al final no entender cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo genera riqueza. Es una discusión. O sea, los capitales vuelan, o sea, realmente es rapidísimo, y eso es lo que muchas veces no se tiene en consideración. O sea, si nosotros pensamos en los últimos 5 años de Chile, los capitales que se fueron no van a volver, y por lo tanto lo que nos ha pasado a causa primeramente de la ideología es que Chile ha retrocedido 10 años
A esto súmale que si hubiesen hecho la reforma tributaria probablemente retrocederíamos mucho más. Y los que pierden no son los ricos se van y sacan sus capitales y siguen viviendo más o menos igual, la aguja no les cambian. ¿Quiénes se perjudican? Precisamente los más pobres. Entonces, hay una animadversión para con el rico, particularmente en Chile, que tiene una obsesión con eliminarlos, con esa idea de que si los eliminas van a estar todos mejor. Sí, probablemente más iguales, pero todos peor. Es que ahí hay un tema, o sea, esa mal entendida igualdad que es una nivelación hacia para abajo, claro. Nivelación para abajo. Y al final, lo que es terrible es cómo esto se posterga. Mira, estamos en un programa que se llama Viajando en el Tiempo y a mí me encanta el título, que lo que dice Magdalena es súper importante. Yo me acuerdo que en los años 90, cuando uno estaba saliendo de la universidad, le decían, oye, para el bicentenario Chile va a ser un país desarrollado. Bueno, llegó el 2010, nos dijeron, para el verdadero bicentenario 18, vamos a ser 2018. un país desarrollado. O sea, espere. Llegamos para el 2018, los retrocesos que se están produciendo. O sea, en ese sentido es bastante frustrante, y lo que uno ve a lo largo de la historia de Chile es una permanente historia de frustraciones, y eso combinado con estas crispaciones políticas, porque y lo otro que también muestra cuando uno empieza a estudiar la historia de los impuestos a nivel global. Miren ustedes la cantidad de conflictos, de crisis que han tenido en parte su origen en problemas de impuestos. La Revolución Francesa, Sí, claro. ¿no es cierto? La Revolución Norteamericana, la misma Guerra del Pacífico en Chile. O sea, ojo con eso también. Los impuestos son causantes, son generadores, son catalizadores de problemas sociales a lo largo de la historia. Sí, Sí, y pues, hay cierto. otro tema que yo creo que es bueno rescatarlo, y estoy feliz de estar en este programa porque da la oportunidad de corregir un poco un error que cometimos durante este periodo, y que es no defender los fundamentos. Y en eso yo comparto un poco esta mirada bien crítica que hace Axel Kaiser respecto a que no hicimos la defensa de la idea. Yo creo que eso tuvo que ver con que después nos volviéramos a este pasado pre-año 74 en materia tributaria, volver a esta discusión de es que lo que tenemos que hacer es que si queremos dar un subsidio eléctrico, pongámosle un impuesto a las empresas eléctricas. Esa lógica es perversa. La historia nos ha mostrado que es perversa y estamos volviendo a esa lógica. Los impuestos, vuelvo un poco al principio, tienen que ser simples, no tratar de alterar lo menos posible las decisiones de ahorro y inversión, ser parejos, ser justos. Tenemos que volver a dar esa discusión fuerte para que logremos recuperar, tener un buen sistema tributario en adelante. Pero yo creo Sí. que ahí hay un debate anterior, que es plantearse lo que decía Ángel, ¿por qué pagamos impuestos? Y si es justo que los paguemos. Si concluimos que hay una justicia en pagarlo, hay que poner, por lo tanto, el foco en que si decidimos quitarnos algo propio para entregarlo, ese algo no puede ser malgastado. En Chile, al menos, se ve como el peor delito el no pagar impuestos. Pero es mucho más grave malgastar los recursos públicos que no son propios del Estado. O sea, convencerse de que el Estado no tiene un solo peso. Y eso hace que el Estado tenga que ser servidor. Inmediatamente lo convierte en servidor. Hoy día, básicamente, es un ente al cual hay que rendirle pleitesía. Y esa postura filosófica frente al Estado, que no es más que un montón de burócratas, es el primer error. Bueno, yo creo que eso es lo que hace que, por ejemplo, cualquier ser humano normal, si te dicen que el Servicio de Impuestos Internos quiere consultarte algunas cositas, yo creo que todo, ¿no? O sea, pero lo peor que me podría pasar. Pero por otro lado, uno ve irresponsabilidades por parte del Estado, como por ejemplo, seguir manteniendo, no sé, estoy pensando en TVN, un canal de televisión que, completa y absolutamente fracasado, que finalmente, si no logra pagar sus créditos, el Estado tiene que ir a apoyarlo. Y nadie se cuestiona, por ejemplo, contrataciones que se hacen en ese canal. Entonces, por ahí no existe temor, no existe, uno podría decir, responsabilidad de cómo se gastan esos recursos, pero a uno, ciudadano común y corriente, que trabaja, que paga todos sus impuestos,
a mí por lo menos, me dicen que el Servicio de Impuesto Interno necesita que yo me apersone y, o sea, lo mínimo es el RICE. ¿Ah? Porque no es porque uno vaya a haber cometido algún delito, es porque No. además es tan kafkiana la por la eso. estructura de los impuestos que a lo mejor uno se equivoca. Absolutamente, uno siempre Es piensa difícil. que miedo. Es tremendamente Ahora, lo difícil. que Oye, también un es- solo ejemplo. Yo no soy capaz de hacer mi declaración de impuesto a la renta. Se supone que soy experta en Claro. impuestos. No, No por soy supuesto. capaz de Hay que hacer hacer mi acto de declaración fe impuesto a en la lo que te renta. ofrezca el Servicio Sí. de Impuesto Interno, porque yo tampoco me atrevería a ir en contra. A cuestionarlo. Ajá. Oye, pero lo que dice la Magdalena... Pero déjalo ahí, tenemos que déjalo ahí, una pausa y Ángel, vuelvo. déjalo ahí. Vamos a ir a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y justo dejé a Ángel que nos iba a hacer una explicación, así que No. tienes la palabra, Ángel. Gracias. Es que no, lo que estaba pensando era lo que tú dijiste. O sea, al final también el Estado lo que tiene que hacer es facilitarle a los ciudadanos. Por ejemplo, tú planteabas, o sea, cuando uno mira a lo largo del siglo XIX, ¿cuántas veces los ciudadanos, los privados, hemos sido mucho más eficientes, incluso en temas de caridad, incluso en esos temas sociales que se le demandan al Estado? Entonces, ahí el La Estado, Teletón. la Teletón, Mm. el Estado tiene que actuar como un facilitador, no como un puro recaudador. Entonces, en ese Claro, sentido, oye, claro. ¿por qué mejor, en vez de tanta recaudación, no ayudamos, no damos mayores incentivos tributarios? Por ejemplo, esto que tanto se habla, somos pobres en inversión en cultura. Bueno, demos mejores incentivos tributarios y vamos a ver que ahí se van generando muchas veces círculos virtuosos. Eso es otra vez lo que uno no, la gente a veces en estas discusiones ideológicas no ve. Los países ricos, Sí. donde hay riqueza, hay mayor cultura, hay mayor variedad, hay mayor diversidad. Uno lo ve en Europa. ¿Por qué uno ve, no es cierto, ese renacimiento, esas ciudades italianas? Hay una combinación exacta entre riqueza y toda esta creatividad. Eso es lo que te No, y fijas. de Entonces hecho- imagínate tú, dale mayores incentivos. Yo soy un convencido que aquí se producen estos círculos virtuosos, no porque lo crea, porque me tinca, diríamos así, sino que porque otra vez la mirada histórica Sí, po. me avala en ese Claro, en el sentido. renacimiento la competencia virtuosa entre Lo ciudades. que, lo que finalmente decía es Cecilia virtuosísima. de la Teletón, Claro. colegios, ¿se acuerdan? En el siglo XIX, los colegios en educación primaria y tantas otras cosas. Y de hecho, cuando cualquier estado mirado en macro, en historia y en el mundo, cuando se quiere fomentar algo, lo que se hacen son exenciones tributarias. Ya, si uno piensa, lo que hizo Deng Xiaoping fue crear estas zonas especiales, ¿no es cierto? Y efectivamente eso es lo que se apunta. O sea, si queremos mejorar la cultura, miremos el primer mundo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, las leyes de donaciones implican una rebaja no del 50, del 100%. Y funciona. Y por lo tanto eso no hace que esa persona no pague impuestos. Simplemente hace que tranquilice su conciencia de que su plata va a algo que a él le importa. La gran frustración de muchos contribuyentes, despojados los llamo yo, es que esos dineros van a cosas que no solo no les parecen bien, sino que atentan contra sus propios principios. O sea, cuando tú tienes que tus impuestos van a fomentar la ideología de género, por ejemplo, y las conversiones, digamos, de género, de sexo de los niños, bueno, hay personas que sienten que eso les vulnera sus principios, cuando a lo mejor si entregaran la misma plata a una universidad se sentirían tranquilos. Mira, hoy que justo por esta época que están dándose a conocer todos los resultados de fondos y sale inmediatamente, sale estas discusiones, los pocos recursos que tenemos los académicos para hacer investigación, que en fondo son todos estos recursos, ¿no es cierto?, que vienen con financiamiento del Estado y que uno podría, efectivamente, estoy contigo, cuestionar por qué financiar determinadas cosas. Pero independiente de eso, tenemos poca plata para financiar investigación de ese estilo. Bueno, ¿por qué no damos más incentivos tributarios? Yo soy un convencido para que se abriría
Se ampliaría Obviamente. totalmente la investigación, sobre todo en nuestras áreas de humanidades, ciencias sociales, y por lo tanto uno podría empezar a evaluar la calidad de esta investigación más que el origen del financiamiento público, ¿no? Por los resultados que ella tiene. Entonces, otra vez, círculos virtuosos, y eso es lo que yo, perdón que suene majadero, pero es que a mí me preocupa tremendamente el nivel de ideología que hay, y con la ideología no llegamos a ninguna parte. Si de verdad que no llegamos a ninguna parte, y los que más se afectan son los sectores medios que se van empobreciendo y los sectores pobres. Claro, y hay un tema bien interesante respecto a esto de los incentivos. Y explicar un poco algo que en Chile la ideología demonizó, Sí. y que tenía todo un sentido, que era el FUT, Sí. el Fondo de Utilidades Tributables. Para explicarlo como muy en simple, con esta idea que en realidad la lideró Rolf Lieder en su minuto, de que si una empresa reparte utilidades, esa repartición paga impuestos, pero si la empresa no las reparte y decide dejarlas para reinversión, eso posterga el pago de impuestos. Y el incentivo fue Ahorro. ahorro. Y la verdad que las tasas de ahorro e inversión en Chile se dispararon después de eso. ¿Cómo empezó a dañar la ideología el tema? Y esto es súper curioso porque tiene que ver con algo que tú dijiste. De alguna manera esta idea de que el Estado es dueño. Porque en algún minuto algunos políticos y economistas empezaron a decir, oye, pero ahí se está postergando el pago de impuestos. Por lo tanto, ahí le deben plata al fisco. Que era una lógica bien perversa, porque una empresa tenía la plata, en vez de repartirla, la tenía en ladrillos. No, pero ahí hay una deuda, porque usted está postergando pago de impuestos. Págueme intereses por esa deuda. Y ahí surgió esto en la reforma tributaria que afortunadamente se rechazó de Marcel, de cobrar una tasa altísima por esas utilidades que todavía no tributaban, que es algo absurdo. Yo pensaba que esto era equivalente a decirle a una persona que está ahorrando para comprarse un televisor, decirle, oiga, pero espérese, si usted se comprara el televisor ahora, pagaría IVA, pero está ahorrando. Entonces vaya pagándome el IVA por adelantado. Era exactamente la misma lógica. Claro. Entonces, ahí hay que, de alguna manera, estar atento a estas concepciones que empiezan a surgir y que nos generan un daño enorme en el resultado final de recaudación, además. Lógico, el otro sería bien interesante explicar es el asunto que se hizo en la última reforma de la desintegración, semidesintegración, y lo que era un sistema integrado, porque yo creo que ese fue otro punto que se demonizó. Ahí, claro, hay otro tema que tiene que ver con otro principio, que es la equidad horizontal en la tributación. Entonces, la idea que está ahí es que el impuesto, la tasa de impuesto sea la misma, independiente de si los ingresos vienen del trabajo, o sea, es un sueldo, o vienen del capital. Y para lograr ese principio, el sistema tiene que estar integrado. ¿En qué sentido? En que todas tus rentas, ya sea del trabajo o del capital, sean reconocidas bajo el mismo paraguas. RUT, o la misma Claro. persona. Y después tú tributas por lo que esa persona retiró de ahí, independiente si es del trabajo o del capital. Eso es la integración del sistema tributario. Y eso es lo que se rompió el año 2014, lo que además no solo rompe el principio de equidad horizontal, sino que complejiza el sistema. Porque lo que se hizo fue, vamos a desintegrar el sistema. Pero solo para las grandes empresas. Para las pequeñas empresas no, va a seguir el mismo. Pero una persona puede tener participaciones en grandes empresas, en pequeñas empresas. Las grandes empresas pueden tener participaciones en pequeñas empresas. Entonces, traten de imaginar lo que es Horroroso. una declaración de impuestos. No. Entonces, cuando el Servicio de Impuestos Internos se pregunta, bueno, ¿y por qué no estaré recaudando? Bueno, el paraíso para los abogados tributaristas. Es el paraíso. ¿Qué estructura hacemos para tratar de minimizar el pago de impuestos? Que es algo legítimo. Eso no es un delito. No. O sea, si uno está cumpliendo la ley, es Claro. perfectamente legítimo que busque, bueno, de qué forma los impuestos son menos gravosos. Bueno, a través de esta estructura societaria. Y eso es lo que ha ocurrido, yo creo, en la práctica de por qué estas reformas, además de lo dañinas, tampoco el fisco recauda. Oye, volviendo un poco al tema del libro que está recién así como salido del horno, me imagino que lo tienen que haber pasado muy bien ustedes haciéndolo en estas conversaciones, porque además que la escucho y digo que bueno es escuchar a alguien que te explica las cosas como en simple y en fácil.
Pero me imagino también que las conversaciones con Rolf Luder tienen que haber sido, o sea, para gozarla, o sea, era como una fuente, tener la fuente primaria ahí. Pero aparte de entrevistas, no sé, qué fuentes, cómo decidieron Mira, agarrar el tema. yo decía el otro día en la presentación del libro en la Universidad de los Andes, estaban frente a mí 3 exministros de Hacienda: Rolf Luder, Carlos Cáceres e Ignacio Boroni. Los vi Nosotros en que la somos foto. historiadores, ¿cuántas veces No. un historiador puede tener enfrente a la fuente, al protagonista de su historia? Pero además de eso, Bárbara, ¿cuántas veces un historiador puede durante meses tomarse un café o conversar vía Zoom Con la fuente? Porque lo Sí. que fue impresionante es que mientras estábamos encerrados durante la pandemia, todo el mundo, nosotros con Cecilia, ¿cuántas veces hacíamos nuestro Zoom? Rolf por ahí en alguna parte, no, la Cecilia también, y teníamos unas largas conversaciones por Zoom, conversando, y después también con Manuel Fran, como una cosa Sí, entretenida, ¿verdad? Y con extraordinario. anécdotas. Y lo otro que también, fíjate que yo descubrí, perdón, mi sesgo académico, lo que yo descubrí junto con Cecilia es que los historiadores usualmente usamos como fuentes los mensajes presidenciales y las discusiones parlamentarias. Sí. Y lo que está muy poco estudiado, no me voy a atrever a decir que nadie lo ha estudiado, pero lo que está escasamente estudiado son los estados de la hacienda pública. Ese estado de la hacienda pública, ese informe que escriben los ministros de Hacienda, que tiene un discurso inicial y después tiene números. Ahí, por ejemplo, para mí fue un gran descubrimiento, y lo que estamos haciendo ahora con Cecilia, estamos haciendo una lectura de la historia de Chile, leyendo estos discursos, estos estados de la hacienda pública anuales, y que tú empezás a entender un poco. Tienen el discurso oficial todo, pero ponerlo Pero hay su cosas entre dimensión. líneas. Claro. Y lo otro que descubrimos, y yo me voy a permitir comentarlo, al otro que descubrí, una joya que nosotros en esta investigación contamos con el apoyo de PwC, que nos ayudaron en esto, pero además del apoyo, que hay evidencia otra vez cómo, tienen una biblioteca ahí en la oficina de PwC, en la cual estoy autorizado, que es realmente una joya de papeles, manuscritos, informes que han estado ahí en estos más de 100 años que tiene la empresa en Chile, que están ahí en una biblioteca exquisita. O sea, además hemos descubierto ahí, ¿no es cierto?, todo un verdadero tesoro para seguir investigando. Bueno, imagino ahí. queremos agradecerle a los dos por esta presencia. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, impresionante. Solo decir dónde consiguen el libro, aquellos que están interesados. Sé que en Editorial Bicentenario Lo eso tiene está, Editorial Bicentenario. porque está como on demand, ¿no? Está además, y también se puede adquirir a través directamente en la editorial Tirarlo Blanche, que es la que lo publicó. Los interesados podemos dar el libro link, digital, y está en formato se puede digital. encargar el libro se puede físico encargar y físico. llega bastante rápido. Sí. Así que a todos ustedes que están interesados, y si no están interesados, es una buena cosa para interesarse, porque de esto se va a seguir hablando. Por lo tanto, poder discutir con base histórica es algo importante. Así que gracias, Ángel, gracias, Cecilia, gracias, Barbarita, y solo decir que la Bárbara cumple sus palabras. Sí, pues cumplo mis promesas, así que el próximo sábado voy a estar conversando con Sergio Vergara, lo que nos quedó pendiente la semana pasada. Vamos a hablar de Aníbal, el gran estratega militar cartaginés. Así que nos vemos, que estén muy bien.